Bueno, y vamos a empezar al tiro entonces este primer bloque de conversación. Tenemos acá a Pamela Po. Pamela, muchas gracias por estar acá con nosotras nuevamente. La verdad es que tenemos hartas preguntas, pero obviamente te queremos agradecer el estar acá y este espacio de conversación que vamos a tener. Gracias a ustedes igual por la invitación, así que un agrado estar de nuevo acá con ustedes. Bueno, Pamela, voy a leer acá, es encargada de políticas públicas en Chile Sustentable. Además, ella es cientista política y tiene un magíster en sociología. Y obviamente vamos a hablar de minería y de lo que está pasando en minería y a propósito de la política que se lanzó hace súper poco, de la política minera 2050, donde aquí uno parece como que entra en conflicto un poco en términos de que quién nos puede ayudar en la crisis climática es justamente la minería, dice el documento, y que va a haber una alta demanda de más minerales, de más cobre, de más litio, etcétera. Y que también la minería ya no solo tiene que hacer su aporte económico, sino que tiene que hacer un aporte social y un aporte ambiental. Pamela, me gustaría ir partir con la primera pregunta en términos de cómo ves este enfoque que está dando la política nacional. Mira, la verdad es que encuentro que, a ver, en primer lugar, la política se construyó bien a puerta cerrada. Aquí no participaron las comunidades, no participaron los distritos mineros, por ejemplo, no hubo participación tampoco de la sociedad civil organizada. Por lo tanto, es una política pública que obviamente se construye a puerta cerrada, por lo que probablemente la política no tenga ni recoja ciertos los elementos que en general hay que problematizar. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento probablemente sea muy similar al documento que sacaron hace el 2014, me parece que fue un escenario planning, algo así se llamaba, en la cual programaban, ¿cierto?, cuáles eran los distintos escenarios para la minería, ¿cierto?, de aquí al 2035. En esos escenarios hubo 4, hablaban con un escenario de alta conflictividad, baja conflictividad, distintos elementos, ¿cierto? Y la política minera, ¿cierto?, está basada en cómo exportamos más minerales, más cobre en este caso, y pasando desde las 5 toneladas, ¿cierto?, a 8 millones de toneladas. Entonces, en ese sentido, es un despropósito, creo yo, en el sentido de que no podemos ser el país que provea solamente de minerales al norte global para que nos devuelvan autos eléctricos, ¿cierto? Y que la carbono neutralidad y la electromovilidad sea a costa, ¿cierto?, de los minerales de los distintos territorios. Hay muchos proyectos mineros que quizás no debieran ni siquiera hacerse, entonces, porque están emplazados cerca de glaciares, etcétera, y todo un tema de respaldo hídrico, o sea, son elementos que por lo menos deberíamos, por lo menos, problematizar. Pero yo me quedo con la duda de lo que menciona, porque el documento de la política 2050 fue bien consensuado, y de hecho participaron varias universidades. Yo misma fui invitada, creo, me parece, en el contexto de proveedores para la minería, pero entiendo que la cantidad de gente que participó, o sea, fue una invitación abierta, entiendo yo, que tú mencionas que no. ¿Pero qué ONGs participaron, por ejemplo? ¿Son las mismas de la plaza? No lo sé. Pero no significa que no se hayan invitado y no hayan participado, no sé, a eso me quedo con la duda. Mira, como en Chile Sustentable nosotros no participamos en nadie invitó, o sea, y yo vi el listado de organizaciones, habían 2 ONG que son las mismas que invitan siempre, y la academia tampoco se asegura, desde la academia no se asegura el tema de la participación, porque en general, si tú te fijas, las empresas mineras y forestales donan a las universidades también, entonces yo no me queda tan claro que la academia sea un ente, o sea, hay de todo en el fondo, pero no es un ente, no van a invitar a los que están en contra de la minería, o sea, tú tienes que, por ejemplo, la Universidad de Chile tiene una biblioteca que es Andrónico Luksic, o sea, Andrónico Luksic es dueño de Antofagasta Minerals, entonces
yo siento que hay unos cruces. Conflicto de interés, dices tú. Y sí, claro, hay intereses, pues, y estos están cruzados. Y de hecho, en estos momentos, una crítica que yo he estado haciendo tiene que ver con que las universidades, por ejemplo, ahora están planteando como una política minera, o como que la minería va a salvar el mundo y es el nuevo negocio verde en la cual el mundo debiera apostar. Yo siento que el problema de la mitigación es un tema que no sería de total interés para la academia o para el mundo empresarial si es que la mitigación no trajera negocio. Entonces, en ese sentido, creo que hay que irse con mucho cuidado. Pero yo en particular participé dentro del grupo de Minería 2050 dentro de justamente financiamiento hacia la investigación, o sea, ciencia y tecnología, y por lo tanto estaba de hecho liderada por varios académicos, en particular una persona que viene de la academia, no sé, encargada de impulsar innovación y desarrollo. Y toda la discusión y la conversación es cómo desde el hacer minería podemos también cofinanciar mejorar el financiamiento de la ciencia y tecnología, y que no sea solamente la extracción justamente, sino que también construyamos capacidades en Chile para hacer investigación y desarrollo. Fíjate que casi la mayor parte de la inversión en investigación es del Estado, la pone el Estado, y el sector privado todavía es muy bajo. Entonces buscaron, esta nueva política tiende a buscar mecanismos que desde la minería se pueda financiar ciencia y tecnología, o al menos duplicar el porcentaje que se destina para ciencia y tecnología. Entonces eso yo lo encontré súper positivo, pero... Las invito, Pamela, a ir como a la discusión tal vez de entonces qué hacemos. Supongamos que tenemos estas riquezas. En un extremo es no hacer nada y en otro extremo a lo mejor es explotarla lo antes posible, digámoslo así. ¿Cuál es el camino posible? ¿Es quedarnos sin...? Lo que pasa es que acá no se hace la problematización. No sé si me explico. Acá se plantea una política 2050 en la misma lógica que venimos haciendo minería. O sea, tenemos 100 años de minería, la gran minería tiene 100 años, Codelco tiene rasgos como por ejemplo Teniente y Chucky que ya tienen 100 años, y se sigue haciendo de la misma manera y en la misma lógica de hace 100 años atrás. Y por lo tanto el tema de la innovación... Hace 100 años atrás. Pero es que eso yo encuentro que eso, disculpa, yo creo que es una apreciación súper injusta porque la minería no se hace igual como hace 100 años atrás. Es que a lo que voy es el modelo. Una cosa es que es el modelo, o sea, una cosa es que, si en el fondo sigue siendo extractivo, igual que una cosa es que se le agregue más tecnología, pero eso no hace que el modelo sea distinto. Y a lo que voy, y es lo que hay que problematizar, es como, primero, el modelo minero sigue siendo el mismo, entonces eso tampoco se pone en debate. ¿Debiéramos seguir con la misma profundidad, por ejemplo, en materia de minería privada? ¿Vamos a ponerla a la misma altura, a la misma lógica que la minería pública? Esa pregunta ni siquiera se la hacen. Y la minería pública tiene otro rol. Tiene un rol muchísimo más importante, aporta prácticamente lo mismo que las 10 mineras más grandes de la gran minería en estos momentos, en cuanto a... Con un tercio de la producción, ¿o no? Con un tercio de la producción, así es. Entonces esa problematización te doy firmado. Yo no he visto la última versión de la política 2050, te doy firmado que esa problematización no se hizo. Te lo doy firmado, o sea, no se cuestiona. Porque en el fondo lo que acá hay es que nadie cuestiona el paradigma en el cual estamos funcionando. Ese es un primer elemento. Yo no digo que no haya minería per se, porque eso todos consumimos elementos, computadores, celulares, requieren de minerales. Pero lo que sí es lo que hay que transparentar es que estamos en un extractivismo, como lo plantea, por ejemplo, Gudinas, en un extractivismo desbordado, porque en el fondo se está produciendo una cantidad de elementos que incluso hay algunos que por obsolescencia programada, ¿cierto?, se pierden y no requieres rápidamente otro celular, requieres rápidamente otro computador, o sea que hay otros temas que también hay que regular, que son el tema del consumo. No es posible, el IPCC ya lo está planteando, no es posible seguir
con este nivel, ¿cierto?, de desarrollo, porque no hay ninguna posibilidad no sostenible en el tiempo. O sea, pensando en crecer en demanda infinita en el fondo. O sea, exactamente, o sea, el crecimiento no es infinito. Ok, y en ese sentido plantea que debiera haber minería esencial e incluso indispensable. O sea, la minería esencial es como para poder darle a la sociedad, ¿cierto?, los elementos que se requieren, y una indispensable es netamente la cuestión como básica, como dentro del consumo. Y para aquello se requiere hablar de transformación y transiciones, y eso tampoco se aborda. Aquí lo que se está abordando es cómo vamos a suplir la demanda mundial de cobre y de litio, en este caso, cómo es un buen negocio, y si es un buen negocio vamos a seguir en la lógica extractiva. El tema de la innovación y la tecnología ha sido una promesa desde los años 90 y aún no se implementa, y probablemente desde el 2021 en adelante tampoco se va a implementar. ¿Y por qué razón? Porque la renta minera genera riqueza no modernizándola, sino que siguiendo el extractivismo primario, porque tienes que invertir muy poco, ¿cierto?, para poder generar una gran cantidad de riqueza. Entonces ahí es donde está el cuestionamiento, y ese cuestionamiento no se hace ni desde la academia, ni tampoco, ¿cierto?, desde el sector público. Incluso los trabajadores, yo diría que son mucho más, los trabajadores de la minería son mucho más conscientes de los problemas que tiene la minería, y acá la minería, el problema es el tema público-privado y la ley de concesiones mineras. Pamela, y eso tiene que ver también con un cambio cultural global, que en el fondo esta sociedad que está centrada en el consumo, y que eso es lo que tiene que cambiar. ¿Cómo cambia algo que es global desde un país que uno dice tan chico como Chile, que necesita de recursos? ¿Cómo se empiezan estos cambios que son más de otro tipo, que son culturales, de cambios de paradigma, como tú bien lo dices? Porque desde la demanda también debería ocurrir algo, ¿no? O sea, yo creo que el cambio cultural es lento, no es rápido. Eso, lamentablemente, nuestro peor enemigo en este instante es el tiempo. Y el tiempo, en el fondo, o sea, las nuevas generaciones, yo apuesto a eso, en el sentido que tienen otra lógica de consumo, tienen un nivel de conciencia con respecto al cambio climático, la crisis climática y ecológica mucho más profunda que las generaciones de más arriba, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay una apuesta. El tema es que no hay tiempo. En el caso de Chile, Chile es un país tremendamente vulnerable al cambio climático. Nuestro problema no es la mitigación, nuestro problema es la adaptación. Y en materia de adaptación no están ocurriendo políticas públicas que tengan bajada. Entonces, en ese sentido, por eso a mí me preocupa demasiado este impulso a la minería, porque tiene que ver con los territorios y la cantidad de agua, si no hay agua. Entonces, ¿cómo se hace más minería y se exportan 8 millones de toneladas si no tienes agua? Y conflictos socioambientales los vamos a seguir viendo profundizados. Y acá en Santiago, por ejemplo, tenemos la gente del Melón, Colina, ¿cierto?, que están con Anglo American encima, en el fondo tratando de expandir sus faenas, por ejemplo, y eso va a implicar una cantidad de uso de agua, y ahí es donde el proyecto está un poco en jaque. Entonces yo siento que acá el golpe del cambio climático va a ser tan profundo que yo veo que eso va a ser lo que va a llevar a la sociedad finalmente a tener que dar un giro que va a ser un poco obligado. Mi preocupación en difundir estos temas tiene que ver en que ojalá las autoridades se preocuparan antes y prepararan a la ciudadanía para enfrentarlo, pero me da la impresión de que eso no va a suceder. Entonces probablemente vamos a vivir estallidos sociales que tengan que ver con el agua, con el uso del territorio, los alimentos, etcétera, y no tan lejano en el tiempo. Sí, en esto del reconocer que no nos queda tiempo, en la política, claro, aparece como la respuesta justamente los minerales, porque además la minería empuja una transformación en el uso de energías renovables. Hay como harto que está como en esa lógica. ¿Tú crees que ese esfuerzo no es el foco que deberíamos tener, y por lo tanto es contraer, es achicar, es producir menos, producir justo con una demanda que es la crítica y no más allá? Ese es como el modelo que está, ¿sí? Sí, efectivamente, pero por lo menos más que proponerlo es problematicemos eso. O sea,
ya hay autores que han hablado del decrecimiento. De hecho, el IPCC también plantea que acá se debiera decrecer en el fondo. No lo dice así taxativamente, pero te está diciendo, si queremos limitar la temperatura en 1,5 grados, lo que hay que hacer es dejar en el fondo apagar las chimeneas a la mitad, ahora, este año, o sea, no 10 años más, y eso no va a ocurrir. Entonces la apuesta que se hace es a un capitalismo verde, en el cual tú metes minería, ¿cierto? Una cantidad de minerales. Por eso yo hablaba el año pasado del extractivismo 2.0, porque ahora, e incluso Maristela Svampa está planteando el tema de la acumulación por desfosilización de la matriz, porque en el fondo tú acumulas capital movilizando tierra, cierto extractivismo para los países del sur, pero en el fondo quiénes son los que, y aquí está todo el desafío del norte-sur, norte global, que va a imponer una política al sur global que va a proveer, cierto, de los bienes de la naturaleza para poder mitigar todo lo que es la carbono neutralidad. Entonces a lo que voy es que te proponen un capitalismo verde, pero no te proponen ningún otro paradigma distinto. Es como, sigamos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, sigue siendo un buen negocio y por lo tanto esa sería la solución que plantean. Pero en el fondo no hay nada drástico detrás de eso. Y el IPCC te está diciendo que hay que ser drásticos. Y ningún país lamentablemente está dispuesto a aquello. O sea, yo siento que aquí las grandes economías como Estados Unidos, India, China, que tienen una cantidad de emisiones brutales, ¿cierto? No las van a disminuir. ¿Y cómo se está viendo en la región, en Latinoamérica? Igual acá en la región hay está Perú, qué sé yo, que hay hartas faenas mineras. ¿Está toda la región en la misma? La verdad es que las regiones siempre se comparan con Perú, y Perú exporta 2 millones de toneladas. O sea, Perú, para que nos iguale, le falta harto todavía. Entonces esa amenaza de como hoy nos vamos a ir a otros distritos mineros, perdóname, pero los minerales no se mueven a ninguna parte, siguen estando en el mismo lugar. Entonces, en ese sentido, esa amenaza yo la siento súper, como es la típica, la verdad. Siempre ocupan lo mismo, por ejemplo, contra los proyectos de ley de glaciares. Cada vez que se quiere legislar, te dicen, bueno, es que entonces no se va a poder hacer minería y nos vamos. Entonces, como, bueno, vaya, tú podrías hacer minería, por ejemplo, más abajo de la cota donde están los glaciares. Podría hacer minería subterránea, es mucho más cara, probablemente, pero en el fondo tampoco están dispuestos a invertir más. Entonces queremos seguir haciendo minería a rajo abierto. Pero no lo decía en ese sentido, lo decía justo en el sentido contrario, porque si tienes una fuerza a nivel de Latinoamérica y generar una forma distinta de hacer esta minería, no solo desde Chile, sino que teniendo una postura más regional, por ejemplo, podría ser una fuerza que movilice un cambio más rápido, a eso me refería. Yo lo veo difícil, porque en el general el tema regional, todos los países compiten, ¿cierto? Mira, por ejemplo, hay como 4 países compitiendo por ser el más atractivo en materia de hidrógeno. Entonces Chile entró dentro de esa carrera, es como cuál va a ser el más atractivo para poder exportar hidrógeno. También es la lógica extractiva, en el sentido de que algunos me dicen, pero si no es atractivo, es muy bueno el combustible nuevo. Sí, claro, pues, pero el tema es que es la escala, pues. Si vas a hacer, ¿cuántos proyectos, por ejemplo, eólicos, solares vamos a requerir para poder hacer ese hidrógeno? Ese es el cuestionamiento. O sea, algunos planteaban, mira, no tengo las cifras, pero la puedo buscar después, de las mando, que en Magallanes se podían colocar no sé cuántas hectáreas de eólica, y era una cuestión como impactante, así como que ni una posibilidad. La gente del sector de energía me decía, no, esto no es posible. Entonces, por eso yo creo que hay un tema de lo que se plantea, ¿cierto?, por las autoridades y lo que realmente ocurre en la realidad. Bueno, mira, se nos fue el tiro los 15 minutos del primer bloque. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta a ver si conversamos sobre lo que está pasando en la contingencia. Pues vamos a hablar de agua, vamos a hablar de algo del proyecto Dominga también, y algunos otros temas que ahí Pamela nos trae sobre cómo van los temas en materia de regulación. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa con Pamela y volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.